Buenos días, mi nombre es Oscar Borja, soy instructor SENA del Centro de Biotecnología Agropecuaria CBA Mosquera. El día de hoy vamos a hablar sobre tablas en HTML. Vamos a ver la estructura básica, vamos a ver los componentes, cabecera, cuerpo y pie de las tablas y finalmente vamos a ver el tema de fusión de celdas en una tabla. Iniciemos con las recomendaciones para el uso, para la creación de archivos en su proyecto. Primero que todo, utilice siempre minúsculas en la creación de los nombres de sus archivos. No utilice caracteres extraños como caracteres latinos, tildes, ñes, símbolos. Tampoco utilice espacios en blanco. Si va a requerir algún espacio en blanco, cámbielo o reemplácelo por un guión bajo. Finalmente, dentro de su proyecto, organícese separando los documentos HTML de las imágenes y otros elementos que pueda requerir, como creando una carpeta para las imágenes o para sus archivos JavaScript de ser necesario. Bueno, hablemos de las tablas. Las tablas se crean en HTML mediante la etiqueta table, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Eso debe ser obligatoria para que no vayas a tener dificultades al momento de estar creando la tabla. Las tablas sirven sencillamente para presentar información de manera organizada o tabulada. Tenemos las etiquetas table y dentro de las etiquetas table vamos a crear filas que son los contenidos horizontales o las celdas de manera horizontal. Cada fila está separada por la etiqueta TR o está contenida dentro de la etiqueta TR. Etiqueta de apertura TR, etiqueta de cierre TR. Dentro de esa etiqueta vamos a encontrar el contenido de cada celda. ¿Cómo se especifica el contenido de cada celda? Con la etiqueta TD, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre TD. Entonces, si ustedes observan, la celda 1 está aquí contenida dentro de la etiqueta TD y cierre la etiqueta TD. La siguiente celda está también dentro de la etiqueta TD y fin de la etiqueta TD. Aquí estamos especificando el fin de esta primera fila y estamos iniciando la segunda fila, donde está la celda 3 dentro de la etiqueta TD y fin de etiqueta TD y la celda 4 también contenida dentro de la etiqueta TD. Vamos ahora a observar el código fuente de dicha tabla. Voy a pasar a mi editor de texto y voy a crear una nueva página. Entonces, el título voy a colocar tablas en HTML y voy a crear mi etiqueta table. Dentro de mi etiqueta table de una vez creamos la etiqueta cierre y vamos a empezar a crear una a una las filas correspondientes. Las filas están dentro de la etiqueta TR, son el contenido de la etiqueta TR. Por tanto, creamos una etiqueta de apertura y cierre TR y dentro de esta va a estar la primera fila de mi tabla. Vamos a crear las celdas con la etiqueta TD y vamos a empezar a crear el contenido celda por celda. Entonces, otra etiqueta TD para más contenido. Vamos a guardar y vamos a pasar a nuestro navegador donde vamos a observar ya el contenido de la celda 1, celda 2 y celda 3. Mire que la tabla no tiene un borde que me indique dónde finaliza y dónde inicia cada celda. Eso es así en HTML5, ya viene por defecto así. Lo que vamos a hacer es cambiar un atributo en la tabla. Vamos a entrar aquí a la etiqueta tabla y vamos a agregarle el atributo border y le vamos a dar el valor de 1. Guardamos, pasamos nuevamente a nuestro navegador y actualizamos. Ya podemos ver que aparecen los bordes de cada una de las celdas y entonces ya podemos ver que el contenido de la celda 1, 2 y 3 están dentro de nuestra primera fila. Voy a crear una segunda fila para, para poder diferenciar los contenidos. ¿Ok? Entonces vamos a crear una segunda fila
Dentro de esa segunda fila voy a crear mis celdas. Entonces aquí voy a tener una, aquí voy a tener otra y aquí voy a tener otra. Ujú. Entonces 4, 5 y 6. Guardamos y pasamos al navegador donde vamos a actualizar. Entonces, miren que la primera fila tenían los contenidos de celda y la segunda fila tenían los números 4, 5 y 6 como estamos observando en mi editor Atom. Entonces, la primera fila estaba contenida aquí y la segunda fila estaba contenida acá. Las tablas se componen de cabecera, de cuerpo y de pie de la tabla. En estos momentos, la tabla que acabamos de crear es, como no indicamos que perteneciera a alguno de estos tres lugares o componentes, por defecto va a crear ese contenido en tbody. Entonces, vamos a especificar que ese contenido está en tbody. Vamos a colocarle la etiqueta tbody y vamos a decir que todo ese contenido que acabamos de crear pertenece a el cuerpo de la tabla. Entonces, tbody. ¿Cómo lo hacemos? Creando la etiqueta tbody antes de la primera celda, antes de la primera fila, perdón, y colocando la etiqueta de fin de tbody, de cierre tbody, antes de mi etiqueta cierre de tabla, pero después de mi etiqueta de cierre de la última fila que yo creé. ¿Listo? Entonces aquí está mi etiqueta de apertura y mi etiqueta de cierre. ¿Qué voy a hacer? Voy a indentarlos para que se vea mucho mejor, para que se vea que esta etiqueta está al mismo nivel y todo este código lo voy a indentar con tabulado. Selecciono y lo indento con tabulado para que ya pueda ver que todas estas filas están contenidas dentro de la etiqueta tbody. Actualicemos y mire que no cambia absolutamente nada. Por defecto, lo que nosotros ya habíamos creado estaba dentro de tbody. Pasemos ahora al editor Atom y vamos a crear la cabecera de mi tabla. La cabecera se crea con la etiqueta thead y obligatoriamente debemos cerrar thead nuevamente. ¿Okay? Todo lo que coloquemos entre estas dos etiquetas, thyhead y thyhead, va a ser la cabecera de la tabla. ¿Cómo se crean celdas dentro de la cabecera de la tabla? Pues de la misma forma en que lo hicimos en el cuerpo de la tabla. Entonces debemos especificar que vamos a iniciar a trabajar con una nueva fila. Entonces usamos la etiqueta tr. Y en esa etiqueta tr vamos a crear cada una de las celdas con el contenido de la cabecera de la tabla. Entonces yo puedo crear las celdas con td y decir cabecera 1, ¿cierto? Otra td y cabecera 2 y otra etiqueta td y usamos cabecera 3, ¿correcto? Guardamos y pasamos a nuestro navegador nuevamente. Ok, aparece cabecera 1, cabecera 2 y cabecera 3. Me gustaría resaltar estas cabeceras, ¿cierto? Podemos hacerlo mediante una etiqueta especial. Voy a pasar nuevamente a mi código y existe una etiqueta que funciona exactamente igual a cómo funciona la etiqueta TD en las tablas, que es la etiqueta TH. La etiqueta TH no solo funciona como la etiqueta TD, sino que además le da negrita, resalta el texto y lo centra. Entonces yo no tengo que colocarle ningún valor adicional aquí a mi texto para resaltarlo, centrarlo. No, simplemente debo cambiar la etiqueta TD que utilicé aquí en la cabecera de la página, o en la cabecera de la tabla, perdón, por una etiqueta TH. Entonces voy a seleccionar todas mis etiquetas TD de esta cabecera y las voy a reemplazar por TH. Guardamos y vamos a
nuevamente nuestro navegador y actualicemos. Observen que ahora las cabeceras están en negrita. ¿Vale? Pasemos nuevamente a nuestro editor Atom. ¿Cómo hice la selección de todas las etiquetas TD? Sencillamente seleccioné un patrón, el que yo quería buscar y reemplazar, lo seleccioné y con el control D, con la combinación de teclas control D, voy a encontrar todas las coincidencias y ustedes ven que el cursor se ubica en cada una de ellas. ¿Vale? Para salir de eso, simplemente escape para que ya te quede un único cursor. ¿Correcto? Vamos a trabajar ahora el pie de la tabla, el T-foot. Funciona exactamente igual a como estuvimos trabajando hace un momento. Entonces voy a colocarle, eh, ¿qué? Voy a colocarle la etiqueta T-foot. ¿Dónde lo voy a hacer? Después del cierre de la etiqueta de T-body. Y aquí voy a crear el T-foot. ¿Ok? Entonces, lo mismo, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre para indicar que todo el contenido de acá va a estar ubicado en la parte de abajo de mi tabla. Lo mismo, vamos a colocar una etiqueta TR para indicar que vamos a crear una fila adicional en esa tabla y voy a crear cada uno de las entradas TD para, para colocar los datos pertinentes a el pie de la página. Pie 1, ¿cierto? Voy a colocar aquí el pie 2 y aquí el pie 3. Entonces tengo mi etiqueta pie de página y dentro de la etiqueta de pie de página creé una etiqueta de fila y dentro de la fila coloqué el contenido correspondiente a la fila. Voy a guardar y voy a pasar a mi navegador donde voy a observar ya mi pie de página 1 o mi pie de tabla 1, 2 y 3. ¿Correcto? Puedo resaltarlos igual que lo hice con cabecera 1, cabecera 2 y cabecera 3. Sí, claro, puedo hacerlo. ¿Cómo? Pues utilizando la etiqueta TH también aquí en el pie de página, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar este TD, con control D busco todas las coincidencias y voy a reemplazar ese TD por TH, ¿vale? Pueden utilizar TH para resaltar en cualquier parte de su tabla. No es exclusivo de las cabeceras. Voy a, a mostrarles en el Atom que reemplacé los TD que inicialmente teníamos en el pie de página. Los reemplacé con TH. Guardo y voy a pasar ahora sí a mi navegador donde puedo observar que los pies de página quedaron resaltados y quedaron centrados al igual que tenía las cabeceras. Bueno, esas son las partes básicas de nuestra tabla. Vamos a mirar ahora el tema de fusión de celdas dentro de nuestra tabla. Para fusionar celdas, nosotros vamos a utilizar un atributo que se llama callSpan y otro para fusionar columnas y otro para fusionar filas que es rowSpan. Fusionar columnas, ¿qué es? Pues aquí en este gráfico estamos viendo que la fila 1, la celda 1, que debería estar ocupando solo este espacio, se expandió hasta ocupar 1, 2, 3, 4 espacios, ¿cierto? Eso es expandirse X cantidad de columnas. ¿Cómo se hizo? Con el atributo callSpan. En este caso, a la celda 1 se le dijo que callSpan debería tener el valor de 4, o sea, 1, 2, 3, 4. Debería esa celda 1 ocupar 4 posiciones. Observen la celda 2. La celda 2, si ustedes miran a costado derecho, la celda 2 está ocupando dos celdas, pero en vertical, ¿cierto? Dos filas. Entonces, eso se hace con el atributo rowSpan. A la celda 2 se le dio el atributo rowSpan 2, o sea, expándase una
y 2 filas. Cuando se expanden las filas, el resto de contenido se va hacia la derecha. Siempre va a flotar hacia la derecha, entonces va a terminar sobrándonos por aquí celdas porque pues como se expandió pues ocupa más espacio, ocupa el espacio de una celda más. Vamos a observarlo con nuestro ejemplo de la tabla. Teníamos este contenido. Yo quiero de pronto que mi pie de página se expanda, que ya no tenga un pie de página o un pie de página por cada celda, sino que tenga un único pie de página que se expanda todo este contenido. Uno, dos, tres columnas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es decirle a esta celda, al TD o al TDH, no importa, que se expanda. ¿Cómo? Si se va a expandir X cantidad de columnas con call span. Si se va a expandir X cantidad de filas con row span. En este caso nos vamos a expandir 3 columnas. Entonces call span igual y vamos a darle el valor de 3. Voy a pasar ahora a mi navegador y a mi navegador voy a darle actualizar. Ok, miren que el contenido de la celda, el contenido de la celda, de la primera celda del pie de página, se expandió una, dos, tres celdas. ¿Qué hizo? Obligó a las otras dos celdas a desplazarse hacia la derecha. Entonces miren, quedaron prácticamente que fuera de la tabla. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al código fuente y voy a eliminar las celdas que tienen el valor pie 2 y pie 3. Entonces pasemos a Atom y en Atom observemos que aquí están las celdas pie 2 y pie 3. Eliminemos esos dos contenidos. Guardemos y pasemos nuevamente al navegador. Ya tenemos un único pie. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hacer que alguna de estas celdas se expanda verticalmente. Entonces voy a decir que el contenido de celda 1 se me expanda y que ocupe toda estas filas, tanto con esta, la fila 2, como la fila 3. Entonces voy a pasar al código fuente, Torato, ubico donde está contenido de celda 1, que es este de acá, y voy a indicarle que se expanda a dos celdas. Entonces, row span, porque expandimos vertical, y por favor, ocúpeme dos celdas. Guardamos, pasemos nuevamente a mi navegador, y en mi navegador ya puedo ver que el contenido de la celda 1 se expandió verticalmente una celda más. ¿Qué ocasionó esto? Ah, pues que en la siguiente fila, en la tercera fila, en este caso, el 4, que ocupaba esta posición, tuvo que desplazarse hacia la derecha. Y como se desplazó hacia la derecha, ocupó la posición del 5, que también tuvo que desplazarse. Por tanto, el 6 quedó fuera de mi tabla. ¿Qué debo hacer? Pues voy a eliminar este 6 porque no lo tengo dentro de lo contemplado en la tabla, para que la tabla me quede eh, simétrica. Entonces voy a eliminar eh, el contenido de la celda que tenía el valor de 6, guardo y paso nuevamente a mi navegador, donde voy a decirle actualice, y ya en este momento tengo mi tabla donde tengo contenido expandiéndose verticalmente y también contenido expandiéndose horizontalmente. Espero le haya sido de provecho y los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.